partir por presentarte, digamos. Em, ya, ok. Bueno, ella es Ana María Noé, es colega, psicóloga, digamos. Nosotros estuvimos juntos en la Escuela de Psicología, pero yo por lo menos no te vi en ninguna parte. Eso es muy divertido, porque yo seguramente andaba como bajo tierra y tú no sé dónde estabas, pero yo no te vi. Claro. Yo era muy extremadamente tímido cuando entré, entonces la verdad que no era una persona muy sociable, no tengo idea de quién estaba y quién no. No. Bueno, y después nos encontramos en el año 75, digamos, de entonces que nos conocemos. Hice este grupo por recomendación de una amiga, digamos, en que lo dirigías tú, Gonzalo Pérez y Ada Contreras, todos del Instituto Arica, digamos, acérrimos y totalmente matriculados. Y ese grupo fue muy, ¿cómo decirlo? Digamos, o sea, tuvo un efecto muy importante para mí, digamos, o sea, porque yo estaba absolutamente, tenía la visión de Carl Rogers, ¿no es cierto? Como de la aceptación, como de la empatía y seguirle la corriente a la persona y no ir más allá. Y me encontré contigo que de alguna manera ibas bastante más allá, digamos, no te limitaba al discurso del paciente o la persona que estaba ahí, sino que eh, le veías poco menos que el esqueleto. Y yo quedé muy impresionado con eso, muy impresionado, como, claro, al principio como sintiendo, desconfiando un poco, como que sintiendo que le imponían cosas a la persona, pero pronto me di cuenta que no era así, como que era algo que ustedes, y tú especialmente, digamos, veían, digamos, gracias a su trabajo interno. Bueno, eso quedó como un hito y como tú sabes, yo después lo estuve siguiendo y rastreando y trabajamos juntos en El Trovador y ustedes me invitaron, digamos, en forma muy generosa. eh, y yo me seguí asombrando de tu, de tu grado de empatía, digamos, en fin. Bueno, pero hay muchas cosas que yo no sabía de ti, entonces estuve revisando esta entrevista que te hizo Alice en un congreso en que yo estaba filmando y ella te hacía la entrevista, digamos, y había un par de cosas ahí que eran muy interesantes que vienen al caso ahora. Tú dices, por ejemplo, que tú, eh, trabajando con los niños Montessori, tú veías un poco cómo los trataban en la casa. Y que una vez que llegaban los padres después, digamos, quedaban absolutamente... Era muy divertido. Porque claro, yo me imagino la escena, ellos quedaban asombrados de que tú tuvieras clarísimo cómo lo estaban tratando a ellos, a sus niños en la casa. Ese es un hito bien interesante y parece que tú ahí descubriste que tenías una habilidad, digamos. No sé si quieres comentar. Exactamente, exactamente. Ese fue un descubrimiento muy importante. Ah, Ahí fue donde me decidí por estudiar psicología. ya. ¿De qué año estamos hablando? Debe haber sido más o menos el año 63, 64, por ahí. Ya, ok. Hace Hace mucho tiempo, sí. Claro. Porque de hecho yo estudié psicología tarde, pues, a Sí, mis claro. 28, a 27, 28, por ahí entré. Ya, ya, ya. Sí, Ya, o sea, como sí, 10 no, años no después de salía del normal. colegio. Claro, Claro, claro. claro. Justamente me metí primero a esta cosa del colegio Montessori. Ya, ok. Sí, sí. Em, bueno, eso y después otro asunto de la entrevista que era muy llamativo en realidad, es que este hombre, ¿cómo se llamaba? Déjame ver mis notas aquí. Este fotógrafo, el Keiko Larraín. Ah, el Queco. Claro, una vez que tú ya estabas en el Arica, que no sé en qué minuto te metiste al Arica, en cuarto año, quinto año, supongo, de psicología. No, en segundo, En segundo ya, allá. en segundo.
Por eso que no se te veía nada pues, en la escuela, estabas metiendo estas cosas. Claro, bueno, el Instituto Arica, para los que no saben, es una escuela mística que guiaba a Oscar Ichazo, que falleció recién en el verano. Se salvó del coronavirus. Pero bueno, Ana María y Gonzalo Pérez estaban, digamos, ahí matriculadísimos. Ahora me entero que estaban en segundo año ya. Bueno, y en uno de estas interacciones estaba Kieco Larraín, que es un fotógrafo que se hizo muy famoso en un momento dado, y le dice a la Ana María, digamos, tú no te escuchas nada. Lo que eso sí que fue sorpresivo para mí porque, bueno, no entendiendo mucho cómo funcionan ustedes los del instinto de conservación, para mí era obvio que si tú veías a los otros, no, te veías a ti mismo igual, pero parece que no era tan obvio. Sí, sí. Entonces, si quieres Bueno, ahondar ahí. claro que quiero ahondar a eso eh, porque tiene que ver con la historia de mi vida, ya que estás haciendo un poquito así como de relato. Eh, Justamente la reflexión. La reflexión es un elemento eh, maravilloso que tenemos los seres humanos y que es, es, eh, es un elemento básico para esto que vamos a hablar, ¿no es cierto?, que estamos hablando del mundo interno. ¿Ya? Correcto. Entonces, todo lo que yo conocía de mí, ¿no es cierto?, tenía que ver con mis reflexiones, ¿ya? Y yo fui reflexiva desde bastante chica, ¿ya? Eh, eh, bueno, ya que también mencionaste el Montessori, quiero contarte que yo cuando yo fui alumna del colegio Montessori, en un colegio que tenían unas tías, ¿ya? Y en ese colegio había una instancia que se llamaba clase de silencio. Ah, sí, sí. Y esa clase de silencio era maravillosa para mí, era extraordinaria. Y yo era una niñita de 4 años. Yo entré muy chica porque como el colegio estaba ahí en la misma casa prácticamente, o en el mismo Ah, pero espacio claro, tu tía donde o yo tu vivía, abuela era profesora Montessori, exactamente, ¿no? Ya, exactamente, ¿ya? ya. Entonces yo iba a eso y entonces la clase de silencio para mí era extraordinaria, ¿ya? Entonces, porque muy poco te educan en torno a, ¿no es cierto?, irte para adentro, silenciar, captar lo que viene, tanto adentro como de afuera, eso no te lo educan, Eso ¿ya? no existe Entonces nomás. era maravillosa esa clase de silencio, que la recuerdo, pero ya como un hito, ya que yo creo que sí, de alguna manera dentro de la inconsciencia que yo tenía, eso, te fijas, se quedó, Ya, ¿ya? ok. Y entonces tiene mucho que ver con mi manera de ser y bueno, yo digo con lo que yo vine a hacer acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso. ¿No? Em, eh, Pero cuando tú hablas de reflexión, hablas como de, en el fondo, contacto interno, no tanto darle a la cabeza, digamos. no, pues claro, contacto interno. Entonces, Claro, entonces eso es lo que yo he hecho, ¿ya? Contacto interno. claro. Y, y por eso para mí el mundo interno es tan fascinante. Es el espacio donde yo puedo estar más íntimamente conmigo, Sin duda. completamente claro, ¿no es Claro, cierto? Ya, claro. donde ahí me puedo desnudar entera, ¿no es cierto? Pero justamente lo que estoy aprendiendo mucho en la escuela Arica es esto de eh, eh, no juiciarte, por Claro. ejemplo, dejar de culpar, eh, ¿ya? Porque cuando tú te vas al mundo interno, en el mundo interno tú lo tienes todo, tienes tu sombra y tienes tu luz, Sí, claro. ¿ya? ¿Ya? Y eh, entonces el encuentro contigo y la posibilidad de conocerte es total, ¿ya? Pero
si tú estás en tu sombra, miras tu sombra y estás todo el rato, ¿no es cierto?, en la cabeza, Claro. diciendo cosas prejuiciosas, condenando, ¿ya? Enjuiciando, entonces el mundo interno se convierte en un infierno. Sí, claro, por supuesto. No es atractivo, Mm. ¿ya? Entonces, muy importante esto de aprender a no juiciar, ¿ya? Y entonces, el otro punto, ¿no es cierto?, muy significativo del Instituto Arica fue aprender justamente de los patrones y del ego, ¿ya? ¿No es cierto? Que es absolutamente toda tu sombra, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, fue una de las cosas que me encantó de la Escuela Arica, todas las posibilidades que te daba de estar interiorizada contigo, ¿ya? A través de meditaciones, a través de reflexiones, a través de el desierto, en fin, Sí, sí, no, ¿ya? había mucho de eso. Claro, mucho, mucho. Claro. Entonces yo me sentía como pato en el agua, Mm, siempre dije, mm, mm. ¿ya? Sí, no, yo me acuerdo de Sí, esa frase tuya, que te sentías como claro, con el agua en el sí, Arica, digamos. claro, sí, sí. Además que tiene que ver con, vuelvo a decir, con lo que yo he venido a aprender y a hacer, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, eh, 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 hay una situación que pasó ahí, por ejemplo, eh, eh, estaba Héctor Fernández, que era psicólogo, aparte de abogado, pero era psicólogo y estaba de director de la escuela, del director del colegio de psicólogos en esa época, Sí, ¿ya? Eh, y él participó, él trajo, la verdad, a Oscar a Santiago, correcto. ¿ya? A hacer un entrenamiento, que fue donde yo entré, ¿ya? Y él hizo todo un trabajo de, para, para buscar entender justamente los tres instintos y la fijación. Entonces, Los tres hicimos instintos este de qué cosa, trabajo. perdón, Y la fijación, y el la enneagrama fijación, de ya. fijación, Ok, ¿ya? correcto. ¿Ya? Entonces hicimos todo esto, estudiamos todo esto, lo practicamos, lo miramos y qué sé yo. Y, y entonces al final había que una especie como de test en el cual tú tenías que decir cuál era tu fijación. Y de las 60 personas que había en el grupo, yo fui la única ya que dio en el clavo con la fijación mía, ¿ya? Pero esto no es un mérito porque sí, sino que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Para mí fue un mensaje, ¿ya? ¿Ya? Un mensaje que me hizo inmediatamente reconocer, ¿ya? Que yo era un experto en ego. Que se lo Y que dije a tú eres, Gonzalo, me y acuerdo. que tú eres un experto en introspección, parece también. Exactamente, Claro. porque por lo que te digo, ves tú, yo, este conocimiento, ¿no es cierto? El, el, yo no me escucho, está completamente cierto, ¿ya? Pero reflexiono, y tal vez por eso reflexiono tanto, porque no me escucho, Ya, ok, ok. ¿ya? ¿Ya? Ya, pero es así un escollo, digamos, como de no escucharte, porque tú tienes una mirada súper aguda para ver al otro, ya, y parece que, bueno, la definición del indolente, ¿no? Es como no actuar en pro de tu propia salud, de tu propio bienestar. Exactamente, Como que pasas por exactamente. alto esas señales, digamos, o las has pasado por lo menos. Claro que sí, pues las he pasado muchísimo, Ya, claro, ya. claro, me he pasado por alto, ¿ya? ¿Ya? Pero sí la observación y la autoobservación la he tenido, Sí, ¿ya? claro. Y todo lo que yo he trabajado en mi mundo interno conmigo, ¿no es cierto? Yo veo que sirve en esto que dices tú, en esto de entrar con las personas,
¿ya? Exacto. Y lo que yo intento hacer es invitarlas al mundo interno, ¿ya? Sí, sin Que es duda. el mundo donde tú puedes estar completamente bien, ¿no es cierto? Si, eh, y aprender el amor a ti mismo. Bueno, me acordé mientras hablaba a propósito de la aceptación, hay unas líneas de un patriarca del Zen que dice que la realidad es una y que en el momento que uno hace cualquier distinción, se genera en el cielo y la tierra de inmediato. Distinción en términos de esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y ahí mismo empieza el infierno, digamos. Eh, entonces, por eso es tan importante la aceptación, porque tú tienes una mirada que es muy, y también eso me llamó mucho la atención, era una mirada imparcial, profunda pero imparcial, como, mira, esto, pero no en términos de juicio, porque los que en ese minuto nos juzgábamos éramos nosotros, no tú, digamos. O sea, yo estoy Claro, hablando del punto de vista del alumno, ¿no? por O sea, supuesto. tú tenías esta mirada y al mismo tiempo se sentía tu aceptación. Mm, exacto. Estamos hablando ya del año 75, en que ya había corrido bastante agua bajo el puente, supongo. Sí, pues claro, por supuesto. Exactamente. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y, Bueno, todo eso lo aprendió en el mundo interno, claro, ¿ya? Eh, em, bueno, eh, 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 entonces es bueno hacerlo, sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hago? Me doy ese espacio, ¿ya? De estar conmigo y comienzo simplemente a respirar, ya estar en mi respirar, ¿ya? Y entonces voy relajando y voy entrando conmigo, ¿ya? ¿Ya? Y cuando ya estoy bien así, de pronto, ¿no es cierto?, traigo algo que me, que me ha afectado, que me preocupa, que deseo eh, examinar. indagar, Ya, exacto, ya, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo a los alumnos en supervisión siempre les digo, eh, si hay algo, ¿no es cierto?, que no sabes cómo, ¿no es cierto?, contactar con con tu paciente, ¿no es cierto?, o que queda algo ahí, ¿no es cierto?, un poco en una interrogación, entonces yo digo, eso es tarea para la casa, ¿ya? Porque la persona te está reflejando también a ti, sí, ¿ya? claro, Está reflejando, ¿no es cierto?, tu profundidad, ¿no es cierto?, en la posibilidad de ayuda, ¿ya? Y esa profundidad la puedes ir adquiriendo en este mundo interno. exacto. ¿Ya? Ahora, es muy ¿Ya? bueno que tú cuentes un poco cómo lo haces, porque lo que fue mi propia experiencia, digamos, y probablemente de muchas, yo te dije hace poco que en algún momento te tuve en un pedestal, digamos, ya, cosa que te llamó mucho la atención. Bueno, pero claro, uno ve a esta mujer, digamos, que tiene estos ojos penetrantes y que lo ve a uno entero, y uno se fascina con eso, pero no necesariamente uno aprende a hacer lo mismo, digamos. Entonces, es como bueno oírte decir, bueno, yo lo hago de esta manera, y esa es la invitación, Claro, claro, por porque supuesto. obviamente uno no está, si no, uno está dependiendo de irte a ver a ti, digamos, para Exacto, tener una mirada de lo que está pasando claro, adentro. claro, Y la idea, obviamente, es tener, ya que estamos hablando de la mirada interna o la voz interior, digamos, es desarrollar esa facultad para uno. exactamente, exactamente. Sí. Es muy importante y es justamente lo que algunas personas han llamado el, conversaciones con Dios, ¿no es Ya, cierto? sí, Porque pues, tú estás de alguna manera conversando, porque en tu mundo interno, ¿no es cierto?, te dije, está la sombra y está la luz, exacto. ¿ya? ¿No es cierto? Eh, 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 está el ego y está el ángel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa es la conversación, ¿ya? Si yo estoy, si yo he traído, ¿no es cierto?, un tema que me aflige,
y estoy culpándome, ¿ya? Y insisto en eso, y qué sé yo, y me victimizo, y qué sé yo, entonces eh, no escucho al ángel. Claro, claro. Para escuchar ¿Ya? al puro demonio, digamos. Exactamente, no escucho al ángel. Mm. ¿Ya? Y entonces para escuchar al ángel necesito eh, justamente darme cuenta el daño que me estoy haciendo, darme cuenta qué estoy haciendo conmigo, ¿no es cierto? Y abrirme, ¿ya? Soltar, aceptar lo que estoy haciendo, soltar mi sistema de culpa o mi, qué sé yo, ¿no es cierto? Estoy culpando a alguien, ¿ya? O me estoy culpando a mí, Ujú. ¿ya? Entonces me quedo empantanada en eso. Entonces, si logro aceptar la experiencia que estoy revisando, si logro aceptarme, ¿no es cierto?, en la reacción que viví, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces me abro a otra mirada, a otra energía, ¿ya? Y esa energía y esa mirada va con mucho amor, puro amor, perdón, me enseña el perdón, ¿ya? Pero es maravilloso que tú comprendas y sientas ese amor cuando tú te has eh, castigado tanto, Claro, ¿ya? claro. Entonces es maravilloso. Entonces si logras ver eso, si logras deshacer tu enjuiciamiento, ¿ya? Viene una liviandad maravillosa, ¿ya? Viene una liviandad maravillosa. Y eso pasa ahí, en este mundo interno, ¿ya? ¿En qué minuto, Ana María, tú te encontraste con el espíritu? ¿O qué es lo que tú llamas espíritu, digamos, en este buceo interior, digamos? ¿En qué minuto tú sentiste que esto no era solamente un espacio que tenías dentro de ti, sino que era el mundo espiritual, o lo que llamamos divino, o lo que llamamos, como sea que lo llame cada uno? Mira, em, yo fui educada en la religión católica, Sí, como todo. claro, pero la verdad es que no me gustó mucho, ¿ya? Eh, eh, pero sí eh, me gustaba, por ejemplo, el recogimiento que había, por ejemplo, en una iglesia, ¿ya? Eso me gustaba, ¿ya? No me gustaba la confesión, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Pero me gustaba ese recogimiento. Ah, Entonces, por ahí yo fui sintiendo eso, se junta con esto que te conté, ¿no es cierto?, de la clase de silencio, ¿sí? claro, por ¿Ya? supuesto. Pero donde yo te diría, así como más como el término de espiritualidad, cuando lo descubrí fue cuando estudié método Montessori, Ok, ¿ya? ok. Porque, y eso fue, yo haber tenido unos, no sé, 20 años o algo por ahí, ¿ya? Eh, eso fue porque la María Montessori, que es la que desarrolló esta metodología, ella era médico, ella era pediatra, me parece, Ya. ¿ya? Y hizo toda una investigación con los niños de posguerra, etcétera, etcétera, ¿ya? Ujú. Pero cuando yo empecé a comprender y a estudiar el método, yo dije, aquí esto no es nada más que ciencia, ¿ya? Aquí hay algo distinto, aquí hay una inspiración, ¿ya? Y eso para mí fue espiritual, Oh, correcto, correcto. ¿ya? Aquí hay una inspiración, aquí no hay nada más que ciencia, y eso es espiritual para mí. Ahí descubrí eso de la espiritualidad, ¿ya? Y se me corroboró cuando entré al Instituto Arica,
a la escuela Perfecto. iban, Claro. ¿ya? Porque tenían el mismo tipo de cientificidad y de Correcto. espiritualidad, Yeah. ¿ya? Porque Oscar Ichazo también hablaba de la ciencia, ¿no es cierto?, eh, eh, como un método científico, ¿ya? Igual que la María Montessori, y eran del mismo estilo de comprensión de la ciencia y la espiritualidad estaba ahí. Entonces por ahí entré, ¿ya? A hablar de espiritualidad. Entonces, bueno, la otra cosa que también tiene que ver, ¿ya? Y es que terminando la escuela De de psicología. psicología de la Chile, ¿ya? Eh, yo vi esa respuesta que fue una respuesta de nuevo para mí, ¿ya? Frente al método científico, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted el método científico en psicoterapia? Y yo encontraba que era completamente aberrante, así, completamente aberrante, ¿ya? Porque para hacerlo científico en esa manera, en la manera, ¿no es cierto?, rigurosa, ¿ya? Que ellos estaban planteando, había que poner al terapeuta en una máquina, como vos, nada más, ¿ya? Entonces, para mí ahí no había relación terapeuta-paciente, Claro. era aberrante. Y a mí lo que me gustaba era la subjetividad del ser humano. Esa es la parte entretenida, pues. Por supuesto, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí yo di esa respuesta que no me importaba el método científico, que me importaba que la persona que estuviera al frente se mejorara. ¿Cómo? Me daba lo mismo, ¿ya? Y en esa respuesta, ¿no es cierto?, yo al tiempo me di cuenta, ¿no es cierto?, que yo en esa respuesta estaba avalando a un montón de gente, ¿ya?, que para mí eran, las tenía como preguntas, ¿ya? Cómo hay gente, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son bastante humildes y modestos en cuanto a su educación, ¿ya? Y hacen cosas maravillosas como que componen huesos, como que, te fijas, sanan, Exacto. ¿ya? Y Exacto. eso para mí era un misterio. Y eso tenía que ver con la espiritualidad, Correcto. Correcto. ¿ya? Y entonces esa espiritualidad la viví con la Adriana Manrique, la Adriana de Mayor. Una persona ¿Ya? Yo humilde que estudié se con ella. hacía cosas maravillosas, digamos, Exactamente, justamente. exactamente. Y de una fe impresionante, ¿eh? Una fe impresionante, claro. Sí. Bueno, y ese es otro punto, esa fe, ¿ya? Esa fe que es en realidad conciencia. Conciencia, ¿no es cierto?, de seres que existen, ¿no es cierto?, que probablemente no los podemos ver, ¿no es cierto? Algunas personas sí, pero ya, ya, y que están de alguna manera eh, contigo, con la humanidad, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, también adquiere mucho sentido esto de el ángel y el ángel de la guarda, que fue algo que aprendí en la religión católica de niñita, de chiquitita, rezarle al ángel de la guarda. Bueno, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, del ego y del ángel, ¿ya?, en el mundo interno, es eso, ¿ya? Es en que tú vas teniendo, dándote cuenta, vas teniendo certeza, ¿ya?, de que, ¿no es cierto?, existe una presencia, ¿ya?, más allá de ti. Y esa presencia, ¿no es cierto?, que es lo divino, está dentro de ti, ¿ya? Está en tu yo soy, ¿ya? ¿No? Entonces tú puedes, ¿no es cierto?, realmente, con certeza, decir, yo soy presencia divina. Lo puedes decir, ¿Cómo ¿no? concibes tú el ego dentro de ese esquema, digamos?
porque estás hablando del ángel y de la oscuridad o el ego y ¿cómo, Sí, cómo lo ves tú? Yo ya tengo claro que tú no lo ves así como algo que hay que destruir, como el demonio, ni nada parecido, claro, digamos, pero claro. ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo he visto de todas esas maneras. Ya, Lo he visto con furia, con rabia, con que me claro. carga tenerlo, con que, ya, todo eso lo he visto. Ya, Mm, hoy por hoy ya es distinto, ¿no es cierto? Y eh, de hecho, yo estoy consciente que, eh, que mi espíritu ya, y yo hablo entonces también del espíritu de mi encarnación, el espíritu que encarnó en mí, ¿no es cierto? Que tiene una tarea, ujú, ¿ya? ¿Ya? Y que esta tarea, por supuesto, está en en mi ser esencial, en mi yo soy, ¿ya? correcto. Pero al encarnar la he olvidado. Ajá, Porque al encarnar, ¿no es cierto?, yo entro en materia que es energía pero densa. sí. La energía del espíritu es muy sutil. Entonces, Ujú, al densificarse, olvido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué ocurre? ¿No es cierto? Ocurre que necesito entonces, bueno, que llegué a un lugar ya que necesito adaptarme, necesito entender dónde llegué. Y se va formando todo esto que llamamos el ego. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero yo elegí encarnar. Y puedo decir, aunque ahora puedo decir, ¿no es cierto? Porque todo eso pasa en forma muy inconsciente, tu adaptación. Puedo elegir, ¿no es cierto?, estar aquí y, ¿no es cierto?, eh, vivir, adaptarme, ¿ya? Y me encontré con una cantidad de obstáculos, ¿ya? Y esos obstáculos, ¿no es cierto?, que me produjeron defenderme, me produjeron racionalizaciones, en fin, todos estos patrones, bueno, esos patrones son los que me sirven a mí, ¿no es cierto?, para ir descubriendo esta otra parte o redescubriendo al ángel, ¿ya? recordando finalmente, sí. Claro, recordar, Mm, ¿ya? ¿Ya? De hecho, ese saludo que nosotros hacíamos todas las veces que íbamos a entrar en meditación, que era un OM, sí, ¿ya? Se llamaba el autorrecuerdo. Entonces tú correcto. hacías este saludo OM y tú estabas conectando con tu ángel, ¿ya? O con tu esencia, ¿ya? Porque ángel lo pongo, ¿no es cierto?, como en contraposición al ego por, 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 para nada más que comprender, ¿ya? No Bueno, porque haya contradicción. Sí. ok. Yo te mencioné el año pasado, Ana María, que en realidad a esta altura yo apreciaba, o sea, como que apreciaba en toda su dimensión lo que había sido aprender con ustedes, porque fue con ustedes, digamos, que existe un ego, eh, porque ni siquiera se habló tanto hablamos tanto de eso en el Arica, digamos, se hablaba más bien en la conversación informal, no como una parte del entrenamiento. Entonces, yo lo aprendí con ustedes en el Trovador, esto del ego, y Ya, como a entender que era un mecanismo, que era algo que, eh, por decir, oscurecía la esencia, por decirlo exacto, de alguna manera, claro, eh, pero que no era ni el demonio, ni nada maligno, digamos, ni que uno fuera y ahí quitarle los juicios, digamos, porque uno dice tengo un ego horrible, entonces al tiro empieza el juicio, con lo cual la cosa empeora, digamos, entonces, claro, bueno, yo aprendí esa distinción de lo que era el ego, digamos, y de mirarlo con más desapego, ¿no? Con exacto. ustedes y lo valoré en toda su dimensión. En realidad, el año pasado, en un incidente en que me encontré con un antiguo amigo y vi que él no tenía esa distinción, digamos. Entonces, fue Ya, muy, muy importante. Y yo dije, esto fue un aprendizaje valiosísimo. claro, sí, Y te lo dije en ese minuto. Eh, claro, un bueno, no sé si aprendizaje muy valioso. Sí.
Perdón, sí, Sí, valiosísimo, porque muy realmente si valioso. no tú dices, yo soy egoísta, yo soy esto, yo soy lo otro, y ahí empiezan los latigazos, obviamente, digamos. Exactamente. Cuando tú Tal empiezas cual. a ver toda tu oscuridad y empiezas a decir, bueno, entonces yo estoy mal, yo estoy poseído por el demonio. Claro que sí, pues, por supuesto. Claro. Eso, sí. Mm, eso, Bueno, tal cual. no sé si quieres agregar algo más. Yo por mi parte no. Bueno, mira, Sí, pertenece al mundo interno, también pertenece eh, los sueños, por ejemplo, claro, por supuesto. ¿ya? El lenguaje de los sueños que es un lenguaje de una conexión, nuevamente, espiritual, Correcto. eh, de una conciencia más amplia, ¿ya? Que la conciencia ordinaria o no sé cómo llamar la práctica, no sé, ¿ya? Sí, sí. Habitual, ¿ya? Entonces, eh, eh, entonces, trabajar los sueños también es muy interesante, porque tiene mucho que ver con el mundo interno, ¿ya? Y, eh, y también el aprender eh, que existen estas entidades, estas instancias, estos seres, ¿no es cierto?, que son luminosos, que son de paz, porque tú aprendes la paz, la luz, lo aprendes todo ahí, ¿ya? No como idea, sino que como sensación. Mm, Y eso es muy importante, ujú. ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Y, eh, eh, y bueno, entonces, cuando tú sueñas, ya tú realmente te conectas con algo eh, eh, que trasciende, ¿ya? Con una conciencia más amplia, ¿ya? Entonces, es muy bello y justamente, ya me acordé ahora, ¿no es cierto? Cuando tú me propusiste esta, Conversación. hacer esta entrevista, ¿sí? Eh, esa noche yo soñé, Ah, ya. o no, no me acuerdo si esa noche o la siguiente, pero soñé, ya, yo estaba en mi balcón, ¿ya? Y de pronto veo planear un águila, pero maravilloso, ya, planeando un águila entre medio de los árboles, ya, y de repente, ¡bum!, se para en una rama bastante cerca de donde yo estoy. Y se para, y cuando se para, era una lechuza. Era una lechuza, ya que estaba con los ojos cerrados y que tenía el pecho y todo el cuerpo blanco. ¿Ya? Son mis dos ¿Ya? pájaros favoritos, esos dos, ¿eh? De hecho. Así, Sí, bueno, claro, el ahí los águila y la tienes, lechuza. ahí los tienes. ¿Ya? Sí, Entonces, entonces yo dije, esto tiene que ver con, con la invitación de Alejandro, obviamente. ¿Ya? Porque el águila, tú sabes, tiene una vista, exacto. ¿ya? Muy aguda, ¿ya? Y ve, ¿no es cierto?, las cosas más chicas desde una altura, ¿ya? Sí, claro. Entonces, el águila. Y cuando se para, era una lechuza con los ojos cerrados. Y la lechuza es un pájaro nocturno, de manera que, de manera que en el día cierra los ojos, Claro, claro. ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos en el mundo interno, ¿ya? No esperamos la noche, porque cuando cerramos los ojos en la noche, es más bien, estamos muy cansados y es más bien, ¿no es cierto?, para entrar Mm, en a recuperar energías, pero en el exacto. día cerrar los ojos, ¿no es Sí. cierto? Entonces, cerramos los ojos ya del entorno, nos separamos del entorno y abrimos los ojos del alma.
¿ya? Y eso es estar en el mundo interno, ¿ya? Y, y entonces ahí tú trabajas, puedes aprender de ti y puedes aprender de los patrones, ¿ya? Y puedes ir deshaciendo, ¿no es cierto?, tu identificación con los patrones, en fin, porque tú vas sabiendo que tú tienes un aspecto que es espiritual, eh, conciencia pura, ¿ya? Conciencia, ¿ya? Que esa es nuestra tarea como especie mamífera, los humanos, es devenir conscientes, ¿ya? Entonces, eso es. Y el mundo interno es maravilloso para eso. Y no sé si está claro lo que te dije, lo que tú querías que yo te contara cómo entraba ahí, ¿no es cierto? Pero Sí, te conté algo, absolutamente, sí. Ya, absolutamente. Digamos, lo que pasa es que, claro, nadie, como tú dices, nos enseña, nadie nos entrena. Para mí eso fue algo que a mí me llamaba mucho la atención, que ustedes cerraban los ojos a cada rato en el grupo, digamos, cuando dirigían, y para mí era una cosa totalmente ajena. Yo no tenía ni un hábito, a pesar de ser muy introspectivo, pero no de la buena manera, ¿no? Sino más bien exactamente, con el látigo en la mano. Mira, una exacto. última cosa que me acordé, Anita, digamos, no sé si quieres hablar de, porque a propósito de los sueños, hablar de tu experiencia con la Lola Hoffman, que yo entiendo que tú tuviste bastante, no sé si bastante conectada con ella. Claro, yo tuve una conexión con ella, justamente, me parece que yo ya estaba en el Arica, sí, y tenía un amigo eh, que era bastante depresivo, que se dio un poeta, ya que en paz descansa, Ya, y este amigo le gustaba averiguar de todo lo psíquico y qué sé yo, iba mucho a consultar a divinas y qué sé yo, y trabajaba con la Lola. Y él me ya, dijo, mira, tú a la Lola tienes que conocerla, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya, y llegó mi momento, ¿ya?, de conocerla. Y que fue justamente por eso, por los sueños, porque por supuesto que yo había tenido sueños muy significativos, ¿ya? Pero que yo en mi cotidiano, en mis noches, ¿no es cierto?, yo no me estaba recordando de los sueños, ¿ya? Eh, nada, ¿ya? Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir donde la Lola si no me recuerdo los sueños? Bueno, entonces fui para eso, para aprender a recordar los sueños y ya, ya, ya. Y claro, ¿y por qué no me recordaba de los sueños? Por la racionalización, ¿no es cierto? claro, Por exacto. No defensa, me quiero ¿ya? acordar, digamos. Exactamente, no me quiero acordar, ¿ya? ¿Ya? En fin, ¿ya? Y entonces ahí empecé a aprender porque, claro, la Lola era una puerta para el mundo onírico completo. Entonces empecé a trabajar con ella y a trabajar mis sueños, ¿ya? Y fue muy bonito el trabajo, muy bonito, ¿ya? Por supuesto empecé a soñar y bueno, y pasaron también otras cosas, en fin, y aprendimos tai chi juntas con la misma persona, Ya, ya. en fin, distintas cosas, pero ese trabajo con los sueños fue ahí con la Lora y aprendí muchísimo con ella. Era una mujer eh, muy erudita por lo demás. Eh, Entonces, entonces, sacaba un libro y te leía un texto, ¿no es cierto?, que tenía algo que ver, ¿no es cierto?, con el sueño que tú le estabas mostrando, ¿ya? Bueno, yo no soy así de esa No, claro, manera, pero ella era maravillosa en eso, claro, claro. ¿ya? Claro, Una vieja sabia, digamos. claro, total, pues, Tú me la indiana, presentaste, pero de hecho, yo no sé si te acuerdas, pero me la presentaste en alguna actividad de la Arica, digamos, en que estaba ya, ella, me dijiste, ya, este y este, digamos. O sea, era una ah, señora muy dulce. Bueno, yo la conocí
muy anciana ya, digamos. muy anciana, claro. Sí. La Bueno, Lola. Anita, eh, ojalá que nos volvamos a ver po, Ojalá. en Bueno, carne y hueso. te quiero decir una cosita más, ya que estuvimos hablando de la Lola, porque y de los sueños. Eh, eh, casi te diría yo que fue de las últimas cosas que trabajé con ella, ¿ya? Y es que tuve un maravilloso sueño, ¿ya? Eh, que era una casa, ¿ya? Muy cuadrada y que ocupaba una manzana. Y en esta casa vivían, estaba dividida la casa, eran distintas casas en una manzana, eran 4 casas, ¿ya? Que daban a las distintas calles. Ya, Y en cada una vivía un músico y hacían música, ¿ya? pero Y, qué sueño. y, y claro, y yo entraba, eh, eh, estaba por ahí, ¿ya? Y dije yo, parece que se arrendaba una de estas casas, eso era. Se arrendaba una de estas casas, entonces yo tocaba el timbre en una casa y inmediatamente se silenciaba, ¿no es cierto?, la música y yo hacía mi gestión, ¿ya? ¿Tú hacías qué, Bueno, perdón? mi gestión de Ah, se arrienda, ya, esta ya, casa en sí, la de que se arrendar la arrienda, casa. claro, ¿ya? No, entonces me iba a la siguiente, ¿ya? Y me iba a la siguiente. Bueno, ¿ya? Y en todas ocurría lo mismo. Entonces le cuento este sueño a la Lola y la Lola me dice, dibújalo. Yo que en mi vida había dibujado, que era pésima para dibujar, entonces decidí dibujar el movimiento. Ajá. Y dibujé el cuadrado, líneas nomás, no pinté, dibujé, ¿ya? Y entonces lo separé y eran triángulos las casas, ¿ya? Y en cada una, ¿ya? Y tenían un antejardín y como yo tocaba el timbre en cada una de ellas, tocaba el timbre y había un espacio entre la entrada de la casa y el timbre, Ujú. en cada una de ellas. Lo dibujé todo, el timbre y todo, y resultó un, un yantra, Ya, ¿ya? ajá. ¿Te imaginas el cuadrado, Claro, sí, perfecto. ¿ya? Con Y, y los, como una los estrella. puntos de conexión, claro. Exactamente, Ah, ¿ya? Mira, a los 10 días de haber trabajado este sueño, qué sé yo, aparece en la escuela Arica un yantra que era exactamente igual, que se llamaba Mystic Pyramid, perfecto, sí, 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 pirámide mística. ¿Te sí, acuerdas de ese yantra? sí, Tenía perfecto. colores, que yo en mi sueño no tenía colores. Pero, Sí. ¿ya? Y yo me impresioné muchísimo, así que agarré el yantra y se lo regalé a la Lola. Pero, te fijas, eso es lo que te quiero decir con que en el mundo interno, ¿no es cierto?, la conciencia se expande, etcétera. Y los sueños es una expansión de conciencia. ¿Ya? Precioso. ¿Ya? Entonces, entonces eso es. Quizás el Oscar se fue a mirar tu sueño y ahí armó el llanto. No, eso más bien fui yo la que capté, Claro, probablemente, claro. ¿ya? Increíble, Esa mágico. figura, Sí, exactamente. sí. Más bien fui yo la que capté. Porque en esa dimensión, ¿no es cierto? Claro, Eh, claro, está los la límites son conexión. distintos. Y los límites son distintos. Exactamente. Así que bueno, Ya, no sé Bonita. si estamos bien ya. Muchas ¿Sí? gracias. Nos veremos, pues. Sí. Ya, no, y yo muchas gracias porque no es fácil hablar de esto. ¿Te fijas? ¿Ya? No, para mí es re fácil. Eh, no, para ti sí, po. Y para ti es fácil hablarlo contigo porque tú
estás ahí, pues, ¿entiendes todo? ¿Ya? ¿No es cierto? Me, Pero me sorprende eso que dices, ¿ah? Porque, claro, bueno, como yo tengo tanta facilidad de palabra y de bla, 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 tanto que mareo a la gente que vive cerca mío, digamos, o sea, me llama la atención que tú teniendo tanta fluidez en el mundo interno, como que no sea una cosa más habitual hablarlo. Pero bueno, no hay tantos interlocutores tampoco, digamos, eso, no, pues exactamente, ese es el tema. exactamente. Sí. Bueno, cuando quieras comunicar más cosas, ya sabes. Ah, perfecto. Bueno, Me parece bien. ya pues. Gracias de Estupendo. nuevo. Ya, pues gracias a ti. Chao, Anita. Estuvo muy bueno, Sí, muy rico. estuvo muy grato. Sí, sí, exacto. Ya. Chao.